Cualquier asociación con algún personaje conocido por ustedes es solamente coincidencia. Vamos a comenzar reflexionando con algunas preguntas. Ese caballero está ahí pensando la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo contrario al perdón? No, perdón. No, perdón. ¿Te desconecto? ¿No? Rencor. Ok, sí, está bien. Podría parecer la venganza. Bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo que es lo contrario al perdón? Porque el perdón es terminar algo, ¿no es cierto? Como hemos visto hasta el momento. El mantener eso vivo es y con una animadversión hacia una persona o a una situación, es justamente rencor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amor. También, ¿no es cierto? Que sería el fundamento del perdón sería el amor, sería lo contrario al la falta de perdón, sería el perdón, y el perdón tiene su fundamento en el amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? ¿Por qué deberíamos, de lo que hemos visto hasta el momento, por qué deberíamos amar a los enemigos? Es un mandamiento del Señor. Ok, muy bien, porque es un mandamiento del Señor. Así como cuando te tienes que comer la comida, porque es un mandamiento de los padres, que aunque no te guste, lo tienes que comer. ¿Podríamos decir eso? Porque por eso igual llevamos paz. Ok, ya. Nos hace bien a nosotros. Nos hace bien a nosotros, muy bien, nos llena de paz. Porque nos desafía igual, porque Ajá. como que es fácil justamente amar a quienes no te dan bien. ¿No es cierto? Es lo que dice Jesús, o sea, eso es lo más fácil, lo más natural. Ajá. Pero amar a los enemigos, de hecho, el perdón, ¿no parece algo, una reflexión muy natural? ¿Ok? ¿Ya? Tomando un poco de la mano lo que dice el Seba, porque eso también lleva gloria a Dios. O sea, Okay. amar a, claro, es hacer todo lo contrario a lo que se supone o lo que es fácil hacer. Ajá. Eso testifica o testimonia. Los otros pueden ver del Señor a través de eso también. Sí, y un poco seguido con lo que dice la mamá. Yo me acordé del pasaje es el que nosotros tenemos como el Ministerio de la Reconciliación. Ajá, 2 Corintios 5:18. Sí. Entonces, claro, debemos reconciliar a Dios con los hombres y obviamente debemos identificar de eso. Uh-huh. ¿Saben que hay, les confieso algo, hace ya bastante tiempo, he conocido algunos matrimonios que no están bien. Y hay una característica en la mayoría de esos matrimonios. Uno de ellos es un creyente y el otro no. ¿Ya? Y algo, por lo menos en mi oración, que he aprendido durante estos últimos años, es orar para que el Señor reconcilie al no creyente con Él. Porque eso va a permitir que la reconciliación entre ellos, ¿no es cierto? La restauración de un matrimonio quebrado se va a dar de una manera un poco más natural, o si ustedes lo quieren, sobrenatural. O sea, hay como una línea, ¿no? Como un camino allí. Pero en ocasiones nosotros perdonamos, nosotros aprendemos o queremos, es decir, una cuestión intencional, queremos aprender a amar a los enemigos, pero muchas veces nosotros mismos somos aborrecidos. Y aborrecidos tienen muchas aristas, pueden mentir sobre nosotros, pueden levantar un falso testimonio que incluso nos lleve a situaciones legales. Yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, cuando me hicieron una entrevista y salió en YouTube y apareció abajo una persona que curiosamente era una medio hermana mía. Yo no tenía relación con ella, la conocí cuando nos casamos con Estela, pero nunca tuve mucha relación con ella. Y ahí apareció diciendo en un comentario, en esa entrevista que me hacían como pastor, como misionero, que yo le había pegado a su mamá, ¿ya? Que le había golpeado yo a su mamá. La verdad es que yo estaba seguro que no lo había hecho porque jamás en mi vida le pegaba a una mujer, y menos a una mujer mayor, que era, se supone, mi madrastra. Bueno, lo conversé incluso con una abogada,
porque dije, mira, o sea, yo me podría querellar por esta situación porque en realidad efectivamente, es una, Calumnia. es una calumnia, obviamente, ¿no? Bueno, al final se borró esta situación, pero también reconoció que en realidad estaba equivocada, que no era yo la persona, que la mamá le había dicho que había sido yo, pero después la mamá le dijo, no, si no fue él. Él estaba presente, claro, él estuvo presente cuando alguien me pegó. Pequeño detalle. Un pequeño detalle. Ella lo hizo público, digamos, ¿no? Y fue una cosa bien... Pero, ¿qué hemos estado aquí? ¿Por qué lo dijo esto? Porque lo dijo públicamente. Porque, básicamente, porque lo que yo representaba era el mundo evangélico y al final salió en su comentario y todo, que ella me aborrecía porque yo aborrecía a su hermana. La verdad es que tampoco ni la conocía yo a la hermana, o sea, que en un supermercado yo ni siquiera la había saludado. Para ser honesto, si yo la veo, no sé quién es. O sea, así de simple, ¿no? Tenía que ver mucho con ese aborrecimiento. Y me preguntaba durante ese tiempo, no lo quiero hacer muy personal, pero un poco para hacer la conexión, ¿no? ¿Debo hacer el bien a ese tipo de personas que me aborrecen muchas veces que no tengo idea por qué? Hay una animadversión porque se entendió que yo hice algo que fue en contra de ella y la verdad es que no hubo nada de eso. Sin embargo, se puede levantar un falso testimonio, con las funas que hay hoy en día, podrían haberme incluso, la podría haber pasado mal. O sea, gracias al Señor no pasó eso, ¿no? Pero ese aborrecimiento, ¿cómo, como hijo de Dios, yo debo tratar a ese tipo de personas que me aborrecen? No quiero usar el término odio, porque para odiar a alguien en realidad hay que conocer. Ajá. Pero el aborrecimiento era aborrecer algo que uno no conoce, una cosa más bien como de una fobia. Más que un odio, era una fobia, un rechazo. ¿Ya? ¿Cómo tratamos a esas personas? Y posiblemente, y espero que ninguno de ustedes tenga a alguien cercano o lejano que le aborrezca, pero hasta donde yo he visto, todos de alguna manera desarrollamos anticuerpos en otros, lo queramos o no lo queramos, ¿ya? Porque somos, no sé, más viejos, o porque somos más habladores, o porque representamos algo, siempre se crean animadversiones y se produce ese sentimiento de que yo rechazo esto, yo aborrezco ese tipo de persona que él lo representa. En lo que nosotros hemos visto en los debates presidenciales, es interesante porque mucho de esto no se basa en los argumentos de la otra persona, sino en el aborrecimiento a lo que esa persona representa, ¿verdad? Ayer veíamos eso. Más allá de quién contra quién, se veía claramente que se aborrecía a la figura de. Ajá. No era el argumento que se estaba atacando, sino a la persona. ¿Ya? Si no había argumento para el país, al país no le importaba. Exacto, exactamente. Pero ¿cómo nosotros deberíamos tratar a esas personas? ¿Deberíamos hacer el bien a esas personas a pesar de que ese aborrecimiento pueda hacernos pasar malos ratos? A ver, pastor, yo en este tiempo de caminar, y hace poco, y todos los días aprenden cosas cuando está en el Señor. Y yo aprendí, y no solo aprendí, sino que me llenó de paz, comprender que es un problema del que aborrece, no mío. El que aborrece es el que está con problemas, no soy yo. O sea, a mí, yo debo estar tranquila ante eso. A no ser que representen cosas que pudieran ser juzgadas en una palabra. Pero por lo demás, en lo personal, o sea, esto es tema personal, en lo demás, yo estoy súper tranquilo. Si me aborrece, si me odia, si no sé qué, me importa nada. Ya no, hasta el otro día me importó, ya no me importa nada. Pero ahí hay un punto, porque lo que hemos visto hasta el momento, y esto en los últimos 2 estudios, ¿no? Que la exigencia de Cristo es que amemos a nuestros enemigos. Sí. A los que se nos oponen, a los que nos aborrecen. Tengo una duda con eso. Los enemigos son, claro, los que nos aborrecen, pero por ejemplo, o enemigos son todos aquellos que no son cristianos, que no conocen al Señor. Bueno, todos los que nos aborrecen, porque dentro del contexto de la iglesia también en ocasiones se van a dar ciertas enemistades. Ahora, habría que hilar muy fino para saber si ellos
realmente son o no son, o incluso si nosotros somos o no somos. También. Ajá. Porque si aborrecemos, es una clara señal de que eventualmente no somos. Ajá. Claro. Porque, Porque el que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, deja a Dios como mentiroso. claro, porque por ejemplo cuando hablamos de aquellas personas que no son cristianas, se supone que son enemigos de Dios, ¿cierto? Ajá. Claro, no es como lo mismo decirlo de nosotros. Por ejemplo, una persona que es cristiana no es enemigo mío porque no es porque somos, no sé si me Ajá. eso, que no es lo mismo, claro, porque esa comparación de solo con Dios me refiero. El ser no cristiano es enemigo de Dios. Ya Tuve un episodio con una persona con un trabajo hace un par de años atrás. En ese tiempo estaba yo Andrés, que se presente. Entonces va al panadero, me dice, póngate tu madre, esto, lo otro y todo eso. Y yo, no, claro, todo ahí, en principio. Me dice, papá, dice yo, pucha, que tú dime alguna cosa, que si no se toca. Pero es imposible, yo no me puedo decir nada. Y la verdad es que todo lo que él me puede decir a mí me va a reparar. O sea, yo sencillamente yo lo siento por él. Pero yo no jamás voy a colocar a la altura de él en su ofensa. Imposible, no, ninguna posibilidad. Pero papá, es que el despido no me interesa el despedirlo, a mí me interesa que haga pan. O sea, que, porque ese era mi objetivo principal, a mí no me importaba, porque la verdad es que a mí las ofensas que podían haber dicho él, a mí no me llegaban. Porque yo tengo claro, o sea, yo, a ver, si me está ofendiendo a mí, yo creo en Cristo, ¿no es cierto? Yo me considero un papá superior, o sea, Señor, hará alguna cosa con respecto a esa persona, ¿entiendes? Y con respecto a mí, porque la verdad es que a mí no me llegó el tema. Claro. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Un poco lo que dice la Mercy, lo que dices tú, lo que nos ha pasado muchas veces cuando decimos, me desentiendo, ¿no? Me da lo mismo lo que le pasa a esa persona, pero ¿estaríamos de verdad cumpliendo la exigencia de Cristo de desear lo mejor? ¿Por qué? Porque nos dice, amen a nuestros enemigos. O sea, desear lo mejor, no solamente decir, no estoy ni ahí, ¿ya? Porque el no estoy ni ahí, en realidad no le deseo lo malo, pero tampoco lo bueno. Sí, claro. Ajá. Me es indiferente, es inocuo. O sea, ¿quién es inocuo? Es alguien que no tiene importancia, ¿no es cierto? Ok, es parte de lo que vamos a ver esta noche también. Sí, pero tiene que ver también con cómo usamos el perdón. Claro. O sea, si usamos bien el perdón, que es la primera pregunta, cuando llegamos a está el tema perdonado, no tenemos por qué desearle nada malo. Podemos desearle siempre que esté mejor. Ok, ya, vamos a ir a eso. Pero además la Biblia, y ustedes seguramente lo han visto por eso la aclara, ¿eh? Porque son preguntas que no son fáciles. No, para nada. La Biblia nos plantea que debo darle a quien me pida lo que me pida. Incluso si te pide una cosa, dale más. ¿Ya? ¿Está equivocado en eso Jesús? ¿Debo darle a cualquiera lo que me pida? No creo. Había un muchacho que llegó a nuestra comunidad hace años atrás que tenía una teología bien extraña, ¿no? Digo que en algún momento él leía esto, que hay que darle al que me pide mucho más, entonces si entra el ladrón y se va llevando con la radio, yo tengo que salir con el televisor. ¿Qué con esto? En serio, ¿no es cierto? Una teología bien extraña. Hay una canción en Cuba que la estrofa inicial es: si me pides el pescado te lo doy. una cosa. Es que, ¿cómo? Yo no sé cómo darle a cualquiera, además a cualquiera. Debo darle a cualquiera. Claro, debo darle a cualquiera. O sea, llega un ladrón aquí, ¿no es cierto? Y lo que quiere es la billetera
Pero eso significa que además le voy a dar Es que, las joyas que él no sabe que yo tengo, que no, no porque estén finalmente la amenazando. persona está pecando, entonces yo no puedo avalar el pecado. Ajá, ok, Claro. ya. Este tipo de... Ok. Hay que ser astutos como serpientes, nobles como palomas. Ajá, muy bien, ya, muy bien, porque esto nos va a llevar a pensar algo que siempre estoy repitiendo, que es, debemos aprender astutamente, pero con mansedumbre, a buscar los principios que están detrás. Porque si nos quedamos con la letra, con la frase, sí podríamos reaccionar frente a esa frase, pero si no vemos el principio, entonces vamos a reaccionar en lo superficial y no en lo profundo. Como, por ejemplo, ese texto donde dice, córtate la mano. Exactamente. Significa que vamos a andar, la mitad de los cristianos deberíamos andar mancos y la otra mitad tuertos. Ajá. Por no decir otras cosas. Y lo último, ¿siempre es aplicable esto de dar la otra mejilla? ¿En qué circunstancias sí, en qué circunstancias no? Yo creo que no, por ejemplo, en el caso de que en un matrimonio haya violencia. Ya. No voy a... Ya, golpéame. Oye, Ricardo, te faltó aquí. Para quedar equilibraditos. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Es aplicable? ¿Cuándo es aplicable y cuándo no es aplicable? Ahí viene el... Cuando se trata de temas que hemos cometido un pecado nosotros, Ajá. de algún modo, hemos pecado contra Dios. Que alguien falta y dice, no, voy a salir de esto porque en realidad es más lo que merezco, no sé, esa parte no. Que, no sé, primero me gustaría entender qué es poner la otra mejilla. Okay. Para ver si lo vamos a aplicar siempre. Sí, es verdad, no, hay que aclarar eso primero. Hay que al principio. Sí. Okay. Piensen un poquitito, en silencio unos segundos, piensen en estas últimas dos preguntas. Debo decirles que cada uno de ustedes se parece a ese. ¿Quién se parece más? Perdónalo. Ok, vamos a la siguiente. Okay. La exigencia número 30 y surge de lo anterior, de lo que hemos visto en las últimas dos exigencias, donde Jesús dice, amen a vuestros enemigos, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los aborrecen, a cualquiera que les pida, denle. Eso es lo que dice el texto bíblico, eso es lo que es la exigencia de Jesús. En Mateo 18, capítulo 18, versículo 21, en adelante dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué está poniendo Pedro ahí? Un límite, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, quita los límites. ¿Es indiscriminada esta postura, esta exigencia de Jesús? Porque esa es la base de esta obra. Lucas 6:27 les dice Jesús, a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Y en Mateo 5:47, Jesús incluso va a un asunto, podríamos decir, hasta más doméstico. Ya, no nos vamos a meter en la guerra, no nos vamos a meter en la enemistad, no nos vamos a meter en aquellas personas que nos están aborreciendo y dañando. No, es lo cotidiano. Mateo 5:47, Jesús les dice a sus discípulos de una manera con algo tan pequeño, tan inocuo en un sentido, si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Lleva la discusión a lo más mínimo.
No la estaba dejando, no la está centrando en un daño. Es que esta persona me trató de asesinar. No, la lleva al punto de que simplemente la persona que pasa por la calle me da lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Jesús. O sea, si ustedes van a saludar solamente a las personas a quienes quieren, si para ustedes las personas que ustedes quieren son las importantes, para las demás personas su sentimiento es que no importan. Ajá. Que no estoy ni ahí. O neutro. Neutro. ¿Ya? ¿Existe en el Evangelio la neutralidad? No. Podríamos decir que si no lo odio, entonces estoy bien porque no lo odio simplemente. Porque lo que Jesús está llevando, está empujando la pared al punto de decir, ok, aquí no hay un intermedio. O tú odias o tú amas. Cuando lo pones al medio, eso no te importa. Ah, total, una persona más lo hace. No tengo interés en esa persona. Jesús corrió el cerco hacia el lado del odio. Y es durísimo. Porque yo diría que por lo menos el 99% de los cristianos tenemos a una gran cantidad de gente que no nos importa. Y me incluyo, por cierto. Me da lo mismo. Me da lo mismo una u otra persona. 88. ¿Por qué? Vamos a la siguiente, por favor. Porque, como hemos dicho, perdonar no es algo natural. De hecho, no perdonar es natural. Pero de ahí todo el espectro, vivimos en vidas muy naturales. El espectro lleva al punto de lo no importante de las personas. Para nosotros, una persona puede simplemente no tener importancia. Para los fariseos de aquella época, los que no tenían su nivel, eran gente que si se perdía y se iba al infierno les daba lo mismo. Perdonar de corazón, hay un texto que es interesantísimo porque en el griego dice perdonar de corazón, no solo de dientes. Esa sería la traducción literal, ¿no? No solamente de dientes para afuera. Es lo que exige Jesús a sus discípulos. En Mateo 18:35, lo que está diciendo Jesús es perdonar profundamente, de corazón y radicalmente. ¿Ya? Irse al otro extremo, de que yo lo odiaba y ahora lo amo. De que antes no me importaba, o incluso me importaba que ojalá se fuera al infierno, pero no puedo saltar a la mitad del camino y decir, ya, ok, ya no lo voy a desear el infierno, pero me da lo mismo que pase con esa persona. Me empuja hacia el otro lado. ¿Sí? O es frío o es caliente, diría Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios con nosotros. A nosotros Dios no nos deja en un espacio de neutralidad. No dice, ok, lo perdoné de ir al infierno, pero me da lo mismo que pase con él. Ajá. No, me lleva al punto de transformarme para prepararme para el cielo. Uh-huh. Así también mi Padre Celestial va a ser con ustedes, es lo que dice Jesús, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y aquí la palabra hermanos no se está refiriendo solo a los hijos de Dios. Se está refiriendo a la raza humana. Perdonar, insisto, no es natural. ¿Qué sería lo contrario de algo natural? Algo sobrenatural. Entonces, perdonar efectivamente es algo sobrenatural. Lo que nos lleva a Jesús es de una conducta que es natural para nosotros. Si me hacen daño, obviamente yo voy a responder haciendo daño. A responder, si me hicieron daño, mi respuesta va a ser hacer el bien. Completamente. ¿Qué es lo contrario del perdón? Preguntábamos delante. Lo contrario del perdón es guardar rencor. Efectivamente. Uno puede tener un corazón misericordioso y estar dispuesto a perdonar una ofensa dolorosa,
pero el que le ofendió puede que no esté dispuesto a arrepentirse o incluso reconocer que lo ofendió. ¿Ya? Por tanto, aunque uno ofrezca el perdón a esa persona, la relación puede que no se restablezca. Eso es verdad. Pero no por eso, no por no haber restablecido la relación, haber perdonado a esa persona, va a quedar en un espacio vacío de neutralidad. Jesús ofrece perdonar y ofrece perdonar continuamente, pero no todos se reconciliaron con él. O sea, el punto de llegar a esperar lo bueno de a esa persona no necesariamente se desarrolla en una realidad en que esa persona efectivamente va a recibir lo bueno. Yo le deseo lo bueno, pero esa persona puede rechazarlo. De hecho, a Jesús le pasó así. Jesús murió por personas que lo rechazaron. Y esas personas se fueron al infierno, no porque Jesús no les haya ofrecido el perdón, sino porque esas personas rechazaron el perdón. Pero eso no hizo que Jesús entonces los dejara en la mitad del camino. Somos responsables de lo que nosotros hacemos. Alguien, creo que tú lo dijiste, Mercy. Sí, efectivamente nosotros somos responsables de lo que hacemos. No somos responsables de lo que hagan los demás. Yo puedo expresar perdón y anhelar lo mejor para esa persona, pero no soy responsable del corazón de esa persona. Soy responsable de mi corazón. Por eso el chiste del perdón es que el mayor beneficio del perdón y del amar a los enemigos lo tengo yo mismo. Porque lo que se sana es mi corazón, aunque esa persona no quiera ser sanado. Jesús deja ver que el esfuerzo por reconciliarse, el esfuerzo que nosotros hacemos es esencial, pero no lo plantea, si bien como algo sobrenatural en términos de lo que nosotros hacemos, no lo plantea como algo irracional. Y quiero explicar eso. Nosotros debemos hacer todo el esfuerzo razonable por reconciliarnos con aquellos que se han sentido ofendidos por nuestras palabras, por nuestras acciones o por lo que nosotros representamos. Pero la respuesta final es de ellos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo razonable. Note lo que dice Romanos 12, del versículo 18 en adelante. Dice, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No nos dice que vamos a lograr la paz. Dice que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo razonable. ¿Ya? O sea, si a esa persona le va a dar paz que yo me mate, eso no sería razonable. ¿Se entiende la tremenda diferencia? No busquemos vengarnos, amados míos, dice Pablo. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y eso es amar al enemigo, ¿no es cierto? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, si esa persona finalmente no quiere ser perdonado, no quiere perdonar, esa ira de Dios va a ir contra él, no contra mí. No seas vencido de lo malo, dice Pablo, sino vence más bien el bien con el bien al mal. Es un hermoso texto. No sé si se dan cuenta de que no nos está hablando de que estamos llamados a hacer un esfuerzo, sí, pero un esfuerzo razonable, no un esfuerzo irracional. Incluso aquí se aplica el principio de darle a cada uno lo que me pide. Si esa persona me pide perdón, yo le voy a dar el perdón, evidentemente. Pero esa persona es libre o se autocondena de no recibir el perdón, de no aceptar el perdón, de no perdonar. Pero yo voy a hacer el esfuerzo. Posiblemente el esfuerzo implique que voy a dar el primer paso. Y esto se aplica muchas veces en los matrimonios y donde los que estamos casados todos hemos fallado de una u otra manera, en algún momento. Porque no hemos hecho el esfuerzo razonable de principio, sino como reacción. Y lo más difícil es hacerlo
como de manera proactiva, haciendo yo el esfuerzo inicial. ¿Se imaginan la cantidad de matrimonios que se salvarían si cada uno de ellos pensara, yo quiero hacer el esfuerzo razonable primero? Ujú. Vamos a la próxima, por favor. ¿Por qué dice razonable? ¿Qué es razonable? Razonable porque no siempre las personas se ofenden justificadamente, por ejemplo. Una persona se puede sentir ofendida por lo que yo represento sin yo haber hecho nada. Como recuerdo muy bien, creo que se los contaba en algún momento, fue invitado a una entrevista en un canal de televisión sobre la pastilla del día después en aquellos años. ¿Ya? Y yo iba como pastor. Y cuando llego allá, el entrevistador, que era Mauricio Ojeda, el diputado, ustedes saben que era presentador de televisión. Entonces, él, yo lo conocía, me había invitado, yo fui para allá, lo saludé y había una señora, conversé con ella muy amablemente, bla, 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 sí, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y cuando Mauricio Ojeda dice, bueno, al aire, aquí tenemos a la representante del movimiento feminista no sé qué, y al representante del Consejo de Pastores. La cara de esta señora cambió. Sin yo haber dicho una palabra, porque fui súper amable y ella fue amable conmigo también. Pero mi presencia, lo que yo representaba, fue injustificadamente una ofensa para ella. Lo que simplemente representaba. ¿Y en qué terminó? Me acusó de todo, ¿ya? De que el cristianismo esclavizaba a las mujeres, de bla, 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 y de que nosotros éramos irracionales. Casi no me dejaba hablar. Pero dado que yo soy historiador, entonces tuve que empezar a ponerle datos sobre la mesa de cómo era el trato hacia las mujeres en el Imperio Romano y de ahí en adelante, cómo fue durante la Edad Media anulada y fue el Evangelio justamente el que dignificaba el rol de la mujer. Muy por lo contrario a lo que ella misma planteaba. De hecho, en Chile, ¿quién fue el partido? No sé si ustedes saben, el partido que le dio espacio al voto femenino fue el Partido Conservador, que tenía raíces católicas. No fue el Partido Comunista. Cuando estaba más asociado con el feminismo, se supone el Partido Comunista, pero bueno, no voy a hablar de política esta noche, por favor. Sigamos. Ok. Jesús no podría haber hecho nada si se hubiese, nada más me refiero, si se hubiese concentrado en buscar individualmente a cada escriba o fariseo que se enojó con él personalmente. Esta gente odiaba a Jesús por lo que Jesús representaba,